Buenos días, cerré mi última entrada, de la que recojo el último párrafo, diciendo que sobre las sociedades humanas hay mucho más conocimiento, hay clarificación, hay reflexiones más y más precisas y superiores sobre la naturaleza humana en sociedad, sobre la composición de la sociedad, sobre las organizaciones sociales y sobre la fenomenología de la existencia. Y muchas equivocaciones y mucho horror. Siempre parece que estamos dispuestos a equivocarnos y a seguir la última moda, a seguir al último imbécil que habla, que grita un poco más que los demás, en fin. Y hoy seguimos, como siempre, y en muchos aspectos mucho peor, en claros procesos de disolución social en las sociedades más avanzadas. Comillas. Parece que cuanto más avanzamos científicamente, más retrocedemos. Ángel Cristóbal Montes. Y parece que es así, porque hemos llegado a un excesivo utilitarismo de la educación y tenemos que pensar que el utilitarismo más importante que podemos dar en la educación es la educación moral, es el conocimiento y es el aprecio al conocimiento. Y son todas las ciencias que tengan que ver con las humanidades. Tenemos que volver a ello. Porque si perdemos humanidad y las humanidades, dejaremos de ser humanos, seremos otra cosa. Pero desde luego no mejor. Ya que en estas sociedades en las que estamos, los excesos de la permisividad social, alentados por demagogos delincuentes, evanescentes e irresponsables, pueden llegar a conseguir que las sociedades humanas sean perfectamente invivibles para los seres humanos. Hay determinados barrios, determinadas ciudades que ya no se puede vivir, dominado por los imbéciles, por los agresivos, por los delincuentes que campan a sus anchas. ¿Cómo se puede consentir esta disolución social? Perdido está el grito de Kant para la libertad y la dignidad humana. Nadie puede hacerme feliz a su manera. Políticos, nadie puede hacer feliz a su manera. Lo tendré que intentar hacer yo a la mía, por supuesto. Ya hemos hablado de la felicidad y hablaremos que es un destino inalcanzable. Pero desde luego, lo que sí están obligados las sociedades es para propiciar un orden suficiente donde los seres humanos podamos vivir con alguna tranquilidad. Todos pretenden hacernos felices a su modo, por las buenas o por las malas, y además hemos entregado a la tiranía del número, a los tiranos de la ignorancia y de la mediocridad política y económica nuestra libertad, y vamos caminos del feudalismo en las modernas sociedades. Vamos caminos del feudalismo entre los excesivamente ricos y el resto de la sociedad. Olvidando que, comillas, la única diferencia entre la majestad y un hombre común es la pompa. Lo dijo Shakespeare. Y es verdad. Yo lo he dicho muchas veces, que en una frase que no es mía, pero que asumo, que no he conocido a un hombre que no haya sido superior a mí en algunos aspectos, o en algún aspecto en concreto. La diferencia que hay entre la majestad y un hombre vulgar en una sociedad es habitualmente la pompa. Y luego, la fortuna de la preparación que tenga la majestad. Si su majestad es desarrollo de su potencialidad y de su educación, bueno, pues además de tener majestad, tendrá el respeto. Y continúo que el contenido de su cabeza, que no se ve, y las diferencias entre la majestad y el hombre común es el contenido de su cabeza, que no se ve. Ya que, comillas, en nuestros sueños están los únicos lugares donde un hombre puede ser libre y feliz. En nuestros sueños están los únicos lugares donde un hombre puede ser libre y feliz. Se puede afirmar que todas las culturas humanas son dimorfismos culturales de una misma realidad en origen. Adaptaciones de la misma unidad psíquica, sus posibilidades de depredador superviviente y desarrollo de sus potencialidades inherentes adaptadas al medio que lo soporta, tanto físico como social, como conceptual, acicateada con una ambición y unos deseos de dominio sin límites y siempre eligiendo las líneas de menor resistencia. Estos son las culturas humanas. Y un hombre dentro de una cultura determinada. Y el axioma subsiguiente es el hecho cierto que el pensamiento, la reflexión, nace del ocio, nace de las minorías ilustradas.
Hasta que una sociedad no tiene masa crítica de población y riqueza que permita liberar a parte de sus miembros de las exigentes necesidades del sobrevivir, no comienza el desarrollo educativo y cultural de una sociedad. El dilema es si gana el pensamiento o la fuerza bruta. Y cuando gana la fuerza bruta, comillas, puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar. Es realmente un idiota. Groucho Marx no puede ser más oportuno, efectivamente, en el puesto de donde esté. Si parece un idiota y actúa como un idiota, no se deje usted engañar, es un idiota. Mire usted el político que le corresponda en su sociedad. Si se porta como un idiota y piensa usted que es un idiota, no se equivoque usted, es un idiota. Y estamos manejados por idiotas, que es una cosa absolutamente increíble. Yo, en el caso español, que se me pilla más de cerca, el del día a día, yo miro la realidad y no sé si salir a la calle con una pistola o reírme. Naturalmente opto por reírme, porque no puede ser que esta banda de imbéciles que tenemos en el gobierno actual de España haya podido llegar al gobierno. Es una cosa absolutamente asombrosa. Absolutamente asombrosa, porque esos actúan como idiotas, son idiotas y no me equivoco en lo absoluto, son idiotas. Los dimorfismos culturales nacen como consecuencia de que un grupo humano, la génesis de una cultura, coloca o acentúa determinadas premisas convivenciales, religiosas, políticas o filosóficas en el centro de su identidad simbólica asumida, generalmente por ser virtudes de mejor adaptación o al medio o al momento, e inician un proceso que se autoalimenta en el sentido de que la colectividad acicatea o premia la asunción de esas virtudes convivenciales en los individuos que por este mecanismo empiezan a entender la fenomenología de la existencia desde esa óptica convivencial, que va generando nuevas aportaciones al consenso hasta terminar en un articulado proceso filosófico, moral y convivencial, político, que son las señas de identidad cultural de ese grupo humano. Así ha sido más o menos el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Finalmente, estos complejos edificios conceptuales que llamamos culturas humanas se mantienen mientras cumplan su cometido de articulación y orden social y económica, defensa identitaria y mejor modelo adaptativo. Mientras no existan otros modelos que sirvan de comparación con ventaja, la identidad asumida tiende a perpetuarse con escasas capacidades evolutivas, a fortalecerse con sus propias aportaciones, con la complicidad interesada de sus clases dirigentes, para que el mantenimiento de esa situación supone el mantenimiento de sus privilegios, que casi todas las culturas devienen la perversión de inculcar que tal es el orden natural de las cosas e incluso que es el orden que Dios ordena. Eso lo hemos vivido, ¿verdad que sí? Es que el mundo es así porque es como Dios se lo ordena. Bueno, esos pensaban en los señores feudales hasta que la realidad pues les dijo otra cosa, ¿verdad? De pronto, bien sea por la propia evolución cultural que propicia unos horizontes distintos, por la presión de los poderosos, por las crisis económicas, por el activismo de grupos que se sienten tratados injustamente, demandando cambios, o por modelos culturales exteriores que prometen soluciones más eficaces, o por la aparición de nuevas tecnologías que cambian las reglas del juego. Los modelos sociales cambian, nuestra casa cultural se nos ha hecho pequeña, antigua, mal ventilada, ineficaz, y esa cultura se prepara para hacer un cambio conceptual siempre traumático, la asunción de otro modelo entre grandes resistencias. Habitualmente las resistencias son de las clases privilegiadas. En el caso de China, por ejemplo, que lo hemos visto, en el tiempo de Mao, casi una sociedad oprimida, en el momento que ha soltado las riendas, los chinos se han puesto a trabajar muy en serio y están haciendo dueños del mundo a una velocidad creciente, ¿verdad? Y esa potencia china, de gente organizada y trabajadora, esto era un tema que Mao lo sujetó con cadenas férreas y ahí le estuvo sumidos en el hambre y la desesperación. Y ahora, pues, en fin, han inventado ese nuevo comunismo que es tan gracioso, que es el comunismo más capitalista del mundo mundial. Ningún sistema capitalista ha sido más capitalista que el sistema chino. Eso es muy gracioso. Por decir, hablando que son comunistas, y es la expresión máxima del capitalismo, pero en fin, qué gracioso es el mundo este. En fin, la pereza mental social, la defensa de los privilegios, el dogmatismo de las religiones y la siempre compartida creencia de que su sociedad es de origen, es la mejor referencia humana, crea una potentísima inercia a cualquier cambio. En cualquier caso, lo que pudiéramos llamar metacultura, las genéricas asunciones culturales pertenecientes casi al subconsciente identitario colectivo,
tienden a perpetuarse los grupos humanos aun cuando el modelo social cambie. Confucio nunca puede ser borrado de la memoria colectiva en la China comunista, ni el cristianismo en las sociedades comunistas occidentales, ya que el pasado de un modo o de otro es muy difícil de anular y además supone, comillas, la destrucción del pasado es tal vez el mayor crimen que se puede cometer, de Simone Weil. Lo intentan con mucho interés. Ahora mismo estamos aquí en España, destruyendo todos los crímenes de la izquierda en la preguerra civil y en la guerra civil, y tan contentos, están cometiendo un crimen y una imbecilidad. El tema está en que la cultura incapaz de adaptarse a los nuevos escenarios que la realidad demanda está condenada a desaparecer. Repito. El tema es que la cultura incapaz de adaptarse a los nuevos escenarios que la realidad demanda está condenada a desaparecer. Y hoy los cambios que se están produciendo en el mundo y los tremendos cambios que se atisman en un futuro próximo van a suponer un cuestionamiento a la totalidad para la mayor parte de las culturas, para la totalidad de los precarios equilibrios de las distintas culturas en el todo de la cultura de la especie. No tenemos nada más que un conocimiento. La historia del conocimiento es el conocimiento de la especie. No hay ninguna otra cosa fuera de esto. Es decir, tenemos que repensar el mundo. Lo estamos haciendo francamente mal. Tenemos que repensarlo. Y no es difícil de repensar. Lo que es difícil es de convencer. Pero de repensar no es difícil. De verdad que no es difícil. En fin. Yo estoy diciendo unas fantasmadas colosales, como soy bilbaíno se me tiene que permitir, que estoy dando ideas para los próximos 1000 años. Y es verdad que las estoy dando para los próximos 1000 años, y además son muy sencillas. Lo vais a ver en este libro, que en última instancia, la organización del mundo es una cosa muy sencilla. Poco a poco, a lo largo de tantas páginas y de tantos vídeos como este que estoy haciendo, pues os pasaré el mensaje. Si tenéis un poquito más de prisa, pues lo tenéis en el libro, en internet, para dar, en fin, si tenéis interés en esto. Y luego, por otra parte, con la edad que tengo, a ver si puedo terminar yo estos vídeos o no, pero bueno. Yo ya, como tantos otros, cuando llegan a determinadas edades ya no tienes futuro, lo que tienes es pasado. Y en el pasado me ha dado tiempo a escribir esto que creo que es importante divulgar. En última instancia, el juego, como siempre, será el sobrevivir, y difícil será, incluso en el significado mundo en el que estamos, que las culturas se dejen laminar sin resistencia. Algunas tenderán a formar irracionales bolsas de resistencia, sin sentido y sin propósito futuro, y otras buscarán su refugio, intentando volver a encontrar su identidad en pasados lejanos, en magnificadas glorias pretéritas, lo que es imposible por definición. Nuestro único porvenir está siempre en el futuro, donde la vida nos empuja sin otras alternativas. Todo el desarrollo de las sociedades humanas están en el futuro. Y hacia el futuro la vida nos empuja. No os apoyéis en glorias pretéritas, porque, en fin, nuestra cultura en su tiempo no sirve para nada. Nuestro lugar en el mundo será el que ocupemos en el futuro. Y siempre en todas las sociedades y en todos los tiempos, sobrevivir será prioritario a pensar. Siempre intentaremos sobrevivir y pensaremos con mucha más dificultad. Comillas. De cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Lo dijo un poeta español referido a España, pero es general. En el mundo, de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Lo que sucede es que si no pensamos, tendremos cada vez más complicado el sobrevivir. Insisto, tenemos que repensar las sociedades, tenemos que repensar el mundo. Hoy, la inveterada costumbre de la acción y a ver qué pasa ha dejado de ser una forma válida. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Hace y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues eso ya no es una fórmula válida. La fórmula válida hoy es proponer modelos coherentes e integrados hacia dónde dirigir las sociedades humanas, los esfuerzos humanos, con garantías para la supervivencia de todos, modelos superiores de sociedad convivencial para el total de la humanidad. El mundo es muy pequeñito. Ya se ha hecho muy pequeño el mundo. Tenemos que pensar en conceptos globales. La atmósfera no se puede compartimentar, los mares tampoco. Cuando tú estás degradando el mar, en el Pacífico, en una parte de la orilla del Pacífico, seguro que la parte contraria, a 3000 kilómetros de distancia, va a estar afectada.
Si tú haces una explosión nuclear en la atmósfera, esa radioactividad nos va a perjudicar a todos. El mundo se ha hecho muy pequeño y el medio en el que estamos viviendo es muy precario. Un original erudito, un gran amigo mío, que era casi mi abuelo, mi padre, hablábamos mucho y mucho y mucho. Se llamaba Florentino Pombo. Parafrasea a Ortega y su yo soy yo y mis circunstancias y lo expresa alterando los términos en mis circunstancias hacen mi yo. Es muy acertado. Los dos pensamientos son muy acertados. Pero obviamente mis circunstancias hacen mi yo. Obviamente el que nace en una sociedad opresiva, con poca capacidad de evolución, aprendió completamente distinto en principio. Luego hay excepciones originales maravillosas de conseguir los desarrollos del que está en una sociedad ilustrada, por motivos evidentes. Defiende con vigor que el total, Florentino Pombo, defiende con vigor que el total desarrollo de la evolución cultural de la especie y de cada persona no lo hace individuo, ni el pensamiento, ni los pensadores, ni los políticos. Lo hacen las cosas, las circunstancias. El pensamiento es muy original, ¿eh? El acceso a cosas nuevas, a soluciones nuevas, de hacer las cosas, en definitiva, que son las nuevas tecnologías las que fundamentalmente abren las nuevas épocas históricas. Lo repito, las tecnologías abren las nuevas épocas históricas. Y los pensadores y los filósofos tenemos que estar en esa función de saber que esto es una evolución continuada y que tenemos que ir repensando lo que pasa a partir de. Y sigue diciendo que la capacidad reflexiva viene después y como consecuencia los nuevos espacios por este camino conseguido. Que el uso de la fuerza de la gravedad es anterior e independiente a su formulación teórica. En definitiva, otra explicación tal vez más certera que vincular el desarrollo social solo a la riqueza de mar y Engel, ya que bajo ese prisma son los cambios tecnológicos los que propician la generación de riqueza y posibilitan después los desarrollos intelectivos, sociales y culturales. Estos dos pensadores, Marx y Engels, no podían imaginar lo que la riqueza iba a hacer con el comunismo. Es decir, que de pronto las clases menesterosas, el proletariado de su época, que realmente era miserable en ese momento, resulta que llegó a tener, en fin, vivienda propia y casa en la playa y un cochecito. Y todo eso cambia muchísimo. Y si ese modelo es justo el contrario del comunismo, pues pasa lo que ha pasado con el comunismo. Lean ustedes la historia del comunismo. En un sitio ha desaparecido y en el otro, mire usted, también. Ven los resultados, han desaparecido en ambos sitios. Ahora mismo, las sociedades postcomunistas de países muy importantes como Rusia y como China han dejado de tener una ideología. La izquierda perdió la ideología por completo porque, en fin, ha fracasado. Ahora se han convertido en regímenes autoritarios liberales, vamos a decirlo así. Han dado una libertad absoluta a sus poblaciones y un control férreo sobre las políticas. Gobiernan los que ellos creen que tienen que gobernar, lo hacen mejor que la gente, y entonces se han quedado con el poder y luego para el resto libertad absoluta. El sistema funciona. Van a ser una alternativa teórica a las sociedades occidentales democráticas porque la democracia está fracasando estrepitosamente por el comportamiento de sus masas, por la ignorancia de sus masas. El sistema funciona. Y vamos a tener peticiones cada vez, digo, ante el desorden de las sociedades, porque lo peor de una sociedad, mucho peor que las tiranías, mucho peor que los dictadores, es el caos. Mucho peor que cualquier dictadura es el caos. Y si son dictaduras benévolas, es decir, que permiten a la gente vivir, autoritarias y benévolas en un cierto sentido, es decir, un sistema político, que fue el sistema de Franco. Eso lo inventó Franco. Esto, dejar hacer la gente lo que quiera, no cobrarles impuestos, no sé cuál, tal, que es una dictadura, una dictadura blanda, decía la gente al final, no al principio, ¿verdad? Yo soy más joven que eso, yo conocí su parte media y final, ¿no? Esto se lo inventó Franco. Libertad absoluta para todo, menos meterse en política. Bueno, pues esto es lo que están haciendo China y Rusia en estos momentos. Vamos a reírnos un poco de verdad de la ironía del mundo.
Y reflexiona, este amigo mío reflexionaba en esas largas conversaciones que manteníamos, que sobre que si los grandes pensadores metafísicos hubiesen dedicado un poco de esfuerzo a los problemas concretos, a las cosas pequeñas, a la ciencia y a la tecnología, la historia sería otra y hubiésemos avanzado no menos de un milenio en el desarrollo cultural de la especie. No es una mala, invita a la totalidad, ¿eh? En esta línea de pensamiento nos ha aventurado a apostillar que la aportación de la ciencia a la naturaleza, aun siendo residual, ya que no es su cometido, al conocimiento de los fenómenos existenciales, es de tal magnitud que ha cambiado y está en permanente cambiando nuestros conceptos sobre la naturaleza humana. El fuego en muchas culturas, adorado como un dios durante milenios y todavía presente en algunas culturas, dejó su naturaleza divina cuando la ciencia explicó su naturaleza real. Y en la próxima entrada seguiremos hablando de lo que fue las tecnologías para el desarrollo de la humanidad. Por hoy yo creo que es suficiente. Un abrazo cordial a todos y continuaremos. Os amenazo con que continuaremos. Un saludo cordial.